Saludos a ustedes, buenas noches a quienes nos están escuchando, pues ahora tenemos un nuevo espacio en Y si le damos la vuelta al mundo. Hoy quien estará con nosotros es nuestra autora y un genio en todo el tema de terapias, que lo puedo decir yo, desde cómo ella ha venido construyendo el rumbo de su vida. Quien es Caterina Arévalo y ahora tenemos una conversación muy especial. Para mí muy especial porque he venido trabajando también en algo que tú escribiste, que es la guía del amor. Como autora, como, bueno, aquí los mensajes que son 62 y yo he empezado a trabajar en ese, me ha dado una experiencia única. Puedo decir, yo lo había confundido inicialmente como que ese libro va a ser la guía del amor de el amor de pareja. Como siempre nosotros, la mayoría estamos en la queja del normal desenvolvimiento de si me consigo una pareja o dejo la pareja que tengo. Entonces, la verdad, mi expectativa inicial estaba en ese proceso, desde cómo hago yo para enamorarme o cómo hago yo para mejorar la relación de amor que tengo en este momento con mi pareja. Pero realmente ahora de lo que yo veía en ese proceso contigo es, ¿y si le damos la vuelta al mundo? Sí, pero ¿cómo es la guía del amor? Y veía en el espacio que tú escribías una nueva ruta hacia una vida más simple y feliz. Entonces, con este preámbulo, nuestra invitada es Caterina Arévalo, escritora del libro, cuyo lanzamiento se realizó en la ciudad de Ushuaia, llamada Tierra del Fuego, en Argentina, el 6 de abril de este año. Fundadora y terapeuta por más de 12 años del Centro Holístico Gila Shams, Sol y Luna, maestra en la formación de otros guías espirituales, y es como vamos a iniciar. Algo que me llama mucho la atención de tu libro, Kateri, es lo que mencionas en tu presentación de cómo se habla del amor actualmente desde todas sus formas, con la información que recibimos en redes sociales. Y luego mencionas que si de verdad quieres un cambio en tu vida, será la constancia y el trabajo que hagas y él te dará resultados. Entonces, yo quería que me comentes un poco cómo llegó a ti esta idea de escribir el libro y cómo hiciste para llamarle Guía del Amor. Bienvenida y un gusto estar contigo aquí. Muchas gracias, Sandra. Encantada de estar en este nuevo episodio del programa Y si le damos la vuelta al mundo. Bienvenidos a todos quienes están mirando esta entrevista. Bueno, vamos a recapitular un poco el tiempo de cómo inició este proceso, porque debo confesar que no iba primero a la idea de que sea un libro. Realmente la primera, digamos, información o el primer proceso que yo quise llevar de lo que está en el libro era hacia un método para poder trabajarlo con mis pacientes. Entonces inició en el 2019, lo recuerdo muy bien, fue un año aproximadamente antes de la pandemia. Ya venía con una experiencia en ese tiempo de 4 años trabajando como psicóloga holística. Ya vengo en esta experiencia más de 12 años. Inicié desde el 2015, ahora tengo 37 años y dentro de este 2019 tuve una revelación muy importante en donde entendía que más allá de las diferentes herramientas, técnicas e implementos que se puedan ir trabajando en cada paciente en su situación propia, había algo más. Siempre tenía como una chispita, como una astillita que después de cada sesión me quedaba resonando. Hay algo que está faltando en los procesos, que no era tanto por lo que yo venía haciendo con cada uno de ellos, porque veía que tenían muy buenos resultados en todos los avances, pero entendí que ese más, eso que faltaba, era justamente la conexión real con el amor. Y voy a acotar lo que comenta Sandra sobre, bueno, también que tengo en mis manos mi hermoso libro. Eh, Solamente va hacia el ámbito del amor romántico, del amor afectivo, hacia el tema de pareja y no. Quiero romper y empezar por esta parte. Desde cada uno de nosotros asumimos un concepto de lo que es el amor. Entonces, quiero llevar en una definición muy resumida
de estos diferentes aspectos, porque quizá, Sandra, tú te sientas identificada como quienes están mirando y escuchando esta entrevista, que llevamos un concepto muy personal, pero también muy unificado de todo lo que hemos escuchado sobre el amor a lo largo de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si empezamos desde la parte psicológica, ¿qué es el amor? Son vínculos afectivos complejos que nos llevan hacia el apego, el compromiso y la pasión. Si hemos escuchado o quizá nuestro concepto del amor sea hacia la parte espiritual, entonces, el amor desde esa parte espiritual es esa relación universal del amor que existe con todos los seres que están en todo lo que alrededor nuestro se encuentra, más allá de la parte física. Luego viene ese amor químico, que si se podría decir es ese concepto del amor como que ya lo llevas al laboratorio, a la parte científica y que nos habla de cómo nuestro cerebro, cuando estamos en esta etapa de ilusión, de enamoramiento, pues nuestros neurotransmisores más importantes que trabajan en ese momento son la dopamina, donde sentimos satisfacción, placer, la noradrenalina. ¿Qué sucede cuando te sientes en estos primeros apogeos o auges del amor? Con mucha emoción, emotividad, euforia. Entonces, aquí también se compromete la serotonina, en donde nos sentimos con un estado de ánimo elevado. Entonces, te sientes con esa ilusión y tienes muchas ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Eso nos pasa y nos ha sucedido a todos. Desde la parte ya cerebral, tenemos en este caso en el amor el componente, por ejemplo, del sistema límbico que trabaja en ese momento, en donde todas las emociones están a flor de piel, el núcleo accumbens que va hacia la recompensa, es decir, sentir que obtuve algo, que por fin llegó a mí esa parte del amor maravilloso, como también puede estar aquí involucrada la amígdala, que es todas las emociones en la parte más intensa que puedan estar trabajando en ese momento. Y también está comprometido aquí el córtex prefrontal. Y aquí creo que muchos se van a sentir identificados, porque sí trabaja, pero en inhibición. ¿Qué quiere decir? En ese momento que estamos enamorados, se proyectan los lentes del amor, donde todo es hermoso, donde todo es fantasioso, donde todo es bonito y donde nos sentimos en ese momento un poco bajos en la toma de decisión, porque estamos en ese camino del amor de ilusión, en el que flotamos en el aire, si se puede decir. En la parte emocional, el amor puede representar toda esa expansión subjetiva de emociones, como sentirte con algarabía, sentirte feliz, pero también puede venir esa vulnerabilidad y ese miedo a perder a ese ser amado. Y si te das cuenta, todo este compendio, me faltó hablar de la parte biológica, que es el amor desde la base biológica, la reproducción y la supervivencia. Entonces, quizá para cada uno de nosotros estos conceptos que acabo de mencionar nos resuenen. Ahora que la información está tan en auge, recibimos muchos conceptos, pero también asumimos cada uno algo de esto. Y en ese 2019, de esta revelación que te comento, Sandra, llegó a mí ese bueno. Y frente a todo lo que está en esas conceptualizaciones del amor, de lo que el amor también es asumido para cada uno de nosotros, ¿qué puede ser más allá de eso que está faltando y que está siendo carente en la vida de las personas? Y en donde solo lo ha llevado también, como te decía, al apogeo del amor de pareja, inclusive el amor propio, pero eso ya lo hablaremos más adelante, que también se lo ha romantizado mucho. Así que te podría decir que a lo largo de mi experiencia llegué a entender que el amor es esa acción, ese motor, ese combustible, el más poderoso de todos, que te permite seguir tu camino, pero desde lo que realmente viniste a crear en este mundo, desde la naturaleza de tu ser esencial. ¿Qué quiere decir? El amor es eso que nos permite saber quiénes somos y desde ese saber quiénes somos poder ir haciendo, ir probando, ir teniendo objetivos desde esa naturaleza propia. Eso es lo maravilloso del mundo, que no todos queremos los mismos objetivos, no todos tenemos las mismas metas, no todos queremos las mismas cosas.
pero muchas veces somos réplicas de todo lo que el mundo nos informa, de todo lo que el mundo nos impone muchas veces y nos vende, y terminamos perdiendo esa esencia. Entonces entendí que el amor, más allá de solo el sentimiento, es poder llevarlo a la práctica de tu día a día para que mientras tú más te permitas descubrirte y conocerte, puedas empezar a tener en tu camino las cosas que en coherencia son para ti. Porque hay algo que casi nosotros no tenemos en nuestra vida y es integrado lo que nos pertenece. ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son las cosas que de verdad vine a hacer y que muchas veces estamos teniéndolo muy en el rincón del silencio, calladito por allí guardado? Y que el libro quiere empezar a ampliar esa información. De tal manera que en el 2019 empecé a realizar este método, dije, bueno, voy a recopilar toda la información experiencial de estos 4 años que llevaba desde el 2015 hasta ese tiempo para poder crear algo nuevo y que permita generar cambios. Fue como, digamos, mi primera parte de experimento que realicé. Debo recalcar, Sandra, que no fue fácil hacerlo. Toda la información que tú tienes en el libro, lo que tú has trabajado ya, es información inédita, es decir, no la he sacado de ningún otro libro, de ningún otro autor. Simplemente pude observar en cada paciente qué es lo que en base a este amor que te comento que va mucho más allá de todos los conceptos no estaba identificado, enlazado, no estaba en nuestra vida tal y común como cepillarte los dientes todos los días, como cambiarte de ropa, como el estilo de tu look o lo que sea algo que te acompañe de ahora y para siempre y que eso te permita darte cuenta, ya entiendo por qué hay cosas que todavía no funcionan en mi vida, ya entiendo por qué hay temas que los intento y se caen, que ya algo nuevo viene, pero como sigue en la forma de mi anterior yo, se sostiene en eso. Entonces el amor, como te decía, es esa chispa que te lleva a nuevos rincones de tu ser, que mientras más abras la puerta de tu naturaleza, que es algo que casi muy pocas personas conocemos de nosotros, todo empieza a tener sentido. Y cuando ya pude realizar este trabajo, que sí me tomó aproximadamente 2, 3 años, lo puse a prueba. Dije, bueno, ahora sí, ya es momento de ver de qué está hecha esta información, porque como te decía, la primera idea era solo tenerlo como parte de mi trabajo como terapeuta. Al principio me di cuenta que iban los cambios de menos a más. Cuando digo de menos a más, no quiere decir que no sean importantes todos, sino que, por ejemplo, le decía al paciente, elige un mensaje, porque bueno, más adelante hablaremos de cómo está formado y compuesto el libro. De los 62, elige un mensaje, solo elígelo, no te preguntes por qué. El azar no existe, solo lo que escojas, eso será. Entonces elegían el mensaje, trabajábamos lo que corresponde al mensaje y después de un tiempo me decían, Katherine, ¿sabes qué? Me ayudó mucho estos ejercicios, por ejemplo, para ya no molestarme todo el tiempo por ciertas cosas o enojarme fácilmente con las personas. He logrado un poco ya entender que no todo se puede hacer a mi manera, bajar esos niveles de control. Ahora ya me llevo mejor con mamá, ya puedo tener una relación más conciliadora y cositas así como decía de ese menos. Pero después íbamos avanzando más y ya no eran solamente estos cambios cognitivo-conductuales o estas reacciones así en el día a día. Después me decían, Katherine, esa beca para poder irme a estudiar a otro país que durante años no se me daba y no se me daba, por fin se logró. Nunca me voy a olvidar de esta paciente que me contó esta historia que fue después de que trabajó su proceso de guía del amor. Tuve otra paciente con la que un día, un domingo en la noche, me llama y me dice, perdóname que te moleste un domingo, porque sé que no es un día para el terapeuta preguntarle nuestros temas personales, pero esto no era para solicitarte nada, sino solo agradecerte, porque llegó a mi vida una pareja maravillosa
y estoy muy agradecida porque ya no fue esa pareja con la que yo siempre tenía constantes conflictos o crisis, sino un amor sano y donde yo también puedo dar ese amor. Y contarte, Sandra, que después de un tiempo esa linda pareja se casó. Entonces, es contarte estos pequeños testimonios, hay muchos más que te podría decir, y ahí es cuando dije, wow, me estoy encontrando con un tesoro. Aquí ya el amor topa todo. Ya no es solo la pareja, ya no es solo cuánto te amas tú, sino cómo llevo a todo lo que yo soy en mi vida ese amor y cómo me permite identificarme más en lo que me corresponde a mí. Entonces, eso me dio la idea después de que esto no puede quedar solamente en un método para usarlo en mis pacientes. Dije, se merece esta obra ser compartida para más personas que no necesariamente sean mis pacientes y que puedan trabajar con los ejercicios. Y a partir de eso, pues pusimos manos a la obra y es lo que ahora tenemos como producto en nuestras manos. Lindo. Mira, como tú me cuentas ese testimonio y aparte me vas contando cosas con tus pacientes, situaciones que han pasado con otras personas y los milagros que se van dando. Entonces, cuando hablamos de milagros, y claro, como yo te decía inicialmente, uno lo toma como la guía del amor justamente desde el lado de pareja y las crisis que casi todos o la mayoría tenemos en ese tiempo y lo hemos tenido siempre. Y lo iba viendo, entonces, lo que también, algo que me llamó la atención es por qué escogiste no trabajarlo en el país, no lanzar el libro en el país, sino en Ushuaia, en una ciudad que está al polo sur prácticamente, al filo de Argentina, en el canal de Beagle, y lo lanzaste desde allá. Porque eso es importante saberlo porque luego te preguntaré otras cosas más con tu ilustradora y demás, pero esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué la decisión? Sí, escribirlo acá en el Ecuador, pero también es trasladarlo al 6 de abril, llevarlo para hacer un lanzamiento desde un país lejano y algo yo te podría haber esperado, Buenos Aires tal vez, pero es en una ciudad en Ushuaia. Ahora que le estuve analizando, bueno, la he visitado también, pero es algo extremo, pero que sí llama la atención. ¿Por qué el lanzamiento desde allá? ¿Qué es lo que para ti conectó para hacerlo en ese espacio? Tengo que ser sincera y es que el libro guía te lleva a muchas sincronicidades, te lleva a muchas coincidencias, entre comillas, es decir, te lleva justamente a lo que es tuyo. Y esto me pasó a mí misma como autora. Eh, Le pedía a mi libro y a lo que representa que me guíe, qué es lo mejor para poder hacer con su lanzamiento, porque ya estábamos con la editorial en esos trámites y la primera idea era hacerla en Quito, Ecuador, de forma presencial. Tenía esa idea, dije, bueno, la lanzo en enero de este año y ya estamos, pero como te decía, como cuando empezó esta idea. Y eso les dejo como un consejo. Uno cuando ya siente esa astillita, cuando ya siente ese, no estoy tan convencida, háganle caso porque hay algo que les está diciendo la vida que quizá haya que replantearse. Entonces me detuve, dije voy a darme el espacio. Apareció la oportunidad de viajar a Argentina por una gira que hice de mi libro, pero lo que nunca me llegué a esperar ni imaginé es que iba a ser Ushuaia el lugar elegido. Llegó a mí información sobre lugares también específicos, más que turísticos, para poder hacer la gira de mi libro. Y allí vino la pregunta, bueno, de todo esto, ¿en dónde quisieras hacer tú la gira? Me tomé mi tiempo y Ushuaia fue el lugar que me representó lo que se denomina magia, lo que se denomina amor. Además, escribí justamente cuando estuve en Ushuaia, en mi revista, en el blog de mi revista, un pequeño artículo sobre ese amor que deriva, para quienes no saben, en esa zona están los pingüinos, una parte, ¿no? De ellos en esa zona austral. Tuve la oportunidad de irme a una expedición a conocer estos pingüinos.
allí entendí que ellos por eso tienen esa referencia al amor, a la fidelidad, pero no llevarla solamente al amor o la fidelidad de una pareja, sino al amor y la fidelidad a nuestra naturaleza, con la que inicié esta entrevista. Así que dije, bien, me llama a hacerlo en ese lugar. Y no me equivoqué. Y además, elegí la fecha 6 de abril porque allí cumplí mi número 37 de cumpleaños. Fue un domingo. Así que decidí girarlo y lo hicimos de forma online, ya que también se conectaron personas de otros países, además de Ecuador y de Argentina como tal, para poder estar presentes en el lanzamiento. Y una de las cosas que ya después del lanzamiento me comentaban quienes se conectaron a este lanzamiento es que el amor se sintió en todo el proceso del evento. Y fue algo que también lo pude sentir. Entonces, siempre, y es algo personal que debo confesar, que el pingüino representa para mí el amor en su faceta de mayor lealtad, de mayor pureza hacia tu presencia, hacia tu vida, hacia tu existencia, que es algo que muy pocas veces lo miramos. En este tiempo, Sandra, se habla tanto del amor propio que inclusive he notado que está muy viciado y tengo que ser crítica con esto. Me amo a mí misma, sí me cuido, sí hago esto por mí, pero en la práctica, y eso es algo que escribo en mi libro, es muy carente. Y casi siempre las cosas que tenemos en nuestra realidad, y eso suelo comentarlo a mis pacientes, pero en tu realidad, ¿qué pasa que no está eso? Eso que tú deseas, eso que anhelas. ¿Qué pasa? Entonces el amor aquí viene, como lo decía anteriormente, a romperlo todo. Y ese amor me rompió mi planificación que tenía para el lanzamiento y me llevó a este lugar del cual sentí esa magia de el amor, pero el amor en todo lo que está con nosotros. Mira que es interesante y lindo, porque casi nadie a veces sabe lo que hay la historia detrás de la escritura de un libro, detrás de tus mensajes. Como yo te decía, lo inicial para mí era otra situación. Me pareció interesante algo que tú mencionas justamente desde el amor propio. Casi la mayoría de personas trabajamos, ahí voy a poner un entre comillas, en el amor propio. Pero sale mucho de lo que tú comandabas y decías, sí, son las repeticiones, la sociedad como nos lleva, y repetimos muchos patrones que no son nuestros, sino copiados. Como hablabas de lo inédito que es tu libro, desde la escritura propia, desde lo que tú tienes en tu ser, que sale esto. No es, puedes haber tenido referentes porque yo vi en tus espacios iniciales, hablabas de Lois Hay, hablabas algo de algunos personas que pueden haber sido referentes, pero no copiaste de ninguno de ellos este espacio. Entonces, me pareció muy lindo. Aparte, exacto, lo que es Ushuaia y todo el proceso de nuestros polos, porque ese está el polo sur, muy cerca de prácticamente la Antártida, y todo la fauna que maneja el canal de Beagle es donde incluso las ballenas, los delfines, los lobos de mar, todo lo que es esa fauna hermosa del mundo es la que se está también transformando. Entonces, me parece hermoso que hayas escogido un lugar especial, no el lugar común, y eso también le hace diferente a todo lo que tú has hecho y has estado escribiendo. Entonces, y también, bueno, yo manejo un poco la parte de la numerología y cuando le vi algo de los mensajes y tú manejas, claro, en los 37 años fue cuando cumpliste con tu 6 el 6 de abril, y el libro tiene 62 mensajes, que eso en numerología es un 8. Ese 8 es lo que hablabas tú al inicio, es muy expansivo. El 8 como tú lo pongas y lo pones al revés, es la zona donde es universal, donde te habla del universo. Entonces, al tomar en cuenta ese 6 y 2 que son los 62 mensajes, un 8 es que tú lo hiciste desde tu ser para que eso se expanda por el mundo, para que no sea solamente para pacientes. Por eso es que ese libro le veo yo que te lleva a muchas personas y a muchos lugares también que nosotros los podemos considerar ni siquiera conocidos en el mapa ni apartados, sino están dentro de una raíz de un proceso muy lindo
no te voy a hablar desde la religiosidad, sino desde lo sagrado. Y como yo lo he ido recibiendo los mensajes, lo veo desde lo sagrado de tu ser, desde la creación, de cómo el ser se crea, más que el cumpleaños feliz que nosotros lo manejamos acá, es también tu creación. Cuando entraste al vientre de mamá, cuando fuiste por esos dos creadores que son papá y mamá, quienes hayan sido, fuiste a crear. Entonces, me gustó mucho cómo agregas todo ese proceso al trabajo de los mensajes. Entonces, también preguntarte algo, porque dentro de ese lado, no estás sola en esto, tú escogiste a una ilustradora. Entonces, vi ahí Tania Senmache, su origen es peruano, sí, ella es de Perú, pero residente en Quito. Entonces, ¿cómo llegaste a escoger una ilustradora y que haya tomado tu idea para que eso se plasme? Y me imagino que la ilustradora es quien te hizo los dibujos de cada uno de los mensajes que tú tienes. Entonces, cuéntame un poco cómo es la conexión con tu ilustrador. Muy bien, me gustaría, bueno, sé que por la pantalla, como pueden ver, cada mensaje tiene un gráfico y en este caso corresponden a 62. Ujú. Yo vi mucho que en esos gráficos, y perdón que te interrumpa, tiene corazones. Ah, el corazón siempre está muy presente ahí. Hombre, mujer, a veces está la mujer sola, pero siempre hay un corazón en ese lado. Entonces, ahí lo podría yo decir, ¿cómo tú llegaste a coordinar con ella ese tipo de mensajes? Mire, el sol, el fuego. Entonces, cuéntanos un poco cómo conectaste con Tania Senmache, quien es la ilustradora de este libro. Esto también llegó como un regalo de la sincronicidad. No lo tengo que decir porque vino solo. Sí, vamos al origen. Cuando en el 2019 empecé a crear el método, decía, bueno, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Cómo va a estar estructurado? Entonces entendí que estos 62 mensajes tienen que ver con diferentes canales o diferentes manifestaciones o formas en la que el amor se hace presente en nuestras vidas. Aquí tenemos el mensaje, por ejemplo, 14 que representa a mamá, el 13 que representa a papá, el 17 a los hijos, el 33 que tiene que ver con la ternura. Entonces, cada mensaje te permite conectar poco a poco con tu naturaleza a través del amor. Entonces, cuando ya los finalicé, cada mensaje lleva afirmaciones, lleva un mensaje, es decir, ¿qué tiene que ver este concepto o esta información con tu vida y con el amor? Tareas para sostener en casa y preguntas. Bueno, ¿cómo estoy yo referente a esto en mi vida que no me he dado cuenta? Y una vez que ya finalicé toda esta información, llegó Tania a mi vida, primero como terapeuta. Nos conocimos de esa forma, fuimos trabajando un proceso un buen tiempo. Luego me fue contando la habilidad que ella tiene para el dibujo, para la ilustración. Pero no fue en ese momento que ella me comentó que todavía la había visto como un prospecto. Solo me lo comentó y dije, es muy interesante, pero estaba pensando en otras miras, es decir, tenía otras miras. Hasta que un día Tania, después de una sesión, se sienta conmigo en el sofá de espera del consultorio y me pide que pueda ser, si se puede decir así, como una sacerdotisa para casarla a ella en su matrimonio eclesiástico. Fue algo que me dejó anonadada, no lo esperaba, era la primera vez que iba a hacer algo así y sentí que ya era el momento de conectar algo con Tania. Entonces fue como un ir y venir de un regalo para ambas. En mi caso, el haber sido tomada en cuenta para poder casarlos de esta forma más holística, si se puede mencionar, que fue una ceremonia preciosa, preciosa y muy sentida. Pero también detrás de eso llegó el canal, en donde la información a mi corazón fue que Tania podría ser
quien haga las ilustraciones de mi libro. ¿Por qué? Porque no solamente requería yo a alguien que haga los dibujos magistralmente, sino también que plasme en cada diseño lo que esa parte o ese mensaje y el amor quieren decirte. Por eso, los corazones están absolutamente en todos los 62 mensajes, porque como sabemos, todo nuestro componente como seres humanos, la vida, el universo, es el amor. Pero en nuestro cuerpo tenemos el órgano más poderoso también que conecta con esta área, que es el corazón. Entonces, aquí llevamos al corazón a que vaya a cada mensaje. Yo te he escuchado, perdona que interrumpa Claro. porque me gusta decirlo en el momento en que estaba. Yo te he escuchado varias veces en muchas de tus terapias, porque igual las veo, y hablas mucho de no cerebro y sí corazón. Entonces, te escuché una vez en una charla que decías, mira, es el corazón desde donde debe uno partir, más que la parte de cerebro. Entonces, explícame un poco eso, porque es por eso que me llamó también la atención de ver muchos corazones en todas las ilustraciones que tienes en el libro guía. Tal vez por eso al inicio mucha gente le puede ver al libro como cuando uno relaciona el corazoncito, como te decía, a la pareja. Mi corazón, mi amor, mi vida, mi espacio. Entonces, ¿cómo es lo que tú le trabajas al corazón versus el cerebro? Ujú. Que bueno, ambos deben ser aliados, deberían estar trabajando ¿Ya? en equipo juntos. No se trata de eximir el poder de nuestro cerebro, pero como sabemos, nuestro cerebro está diseñado, como lo dije biológicamente en el tema del amor, para sobrevivir y para la supervivencia y la reproducción. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos este mecanismo tan analítico que nos lleva a repetir muchas veces lo mismo y lo mismo. Y por eso tus vivencias y tus situaciones terminan siendo las mismas, quizá con diferente personaje o con diferente situación, pero te volcan nuevamente a sufrir. Y una de las mayores adicciones que vive el ser humano y que lleva en su vida es el sufrimiento, aunque muchas veces se dice, no, eso yo no quiero, yo no quiero sufrir, pero termina decantándote tus decisiones en eso, porque el cerebro te protege, porque el cerebro está diseñado para cuidarte. Voy a cuidar este cuerpo que está aquí. Y a veces te detiene a conectarte con lo que decía en el concepto de amor que pude llegar a crear, con tu verdadera naturaleza. Esa naturaleza Ya. esencial, esa que va más allá de la parte espiritual. Entonces, el corazón, cuando hace equipo con nuestros pensamientos, nos va automáticamente a hacer crear nuevas maneras de vernos a nosotros mismos. Y si tú miras diferente, vas a tomar elecciones nuevas y esas elecciones van a hacer que decidas cosas diferentes y esas decisiones diferentes van a hacer que nuestros resultados también sean distintos. Que no Ujú, sea un perfecto. porque sí siento el corazón, sino un algo más de nuestro corazón con nuestros pensamientos para crear un futuro diferente. Sí, hermoso. Mira, muchos de las cosas que tú nos vas diciendo nos van haciendo aprender justamente porque la normalidad del ser humano es eso, es como está tu cuerpo armado, está en la parte externa y luego tienes en el interno cómo están tus órganos internos, casi no los miras a menos que te enfermes y el médico te diga, mira, te está fallando el corazón, estás con la tensión alta, tus riñones, tu hígado, tu estómago, el mismo cerebro cuando estás con tus ojos que no miras bien. Entonces ahí empiezas a tomarle en cuenta de lo que he ido entendiendo, cómo tú le vas relacionando, ¿no? El cerebro tiene que ser amigo del corazón, nuevamente, porque todos ellos funcionan desde ti. Otra cosa que me llama mucho la atención es que cada mensaje que tú tienes acá, siempre hablas al final y haces la pregunta, ¿qué dice la voz de mi intuición? ¿A qué te refieres? Y dentro de eso, claro, empiezas a hacer preguntas que cada uno de nosotros va trabajando. ¿A qué te refieres con la voz de mi intuición? ¿Puedes, por favor, explicarme un poco más de este espacio? Sí, me gustaría empezar por el trabajo de tareas que tiene cada mensaje.
Las afirmaciones que se encuentran allí, para empezar, no están diseñadas para reprogramarte. Y eso siempre digo, no, Ok, no son afirmaciones para que estés la, ra, ra, y porque sí, ya están hechas. Todo lo que contiene el libro lo fui realizando desde la información del universo. Por eso es inédito. Por eso aquí vas a encontrar una información única y que cuando ya lo pude experimentar en ese tiempo antes de lanzarlo el libro y que ahora lo estamos trabajando también ya el libro como tal con nuevos pacientes junto con mi equipo de trabajo, vemos esos cambios y esas afirmaciones son para expandirte, son para que tu corazón se abra a la vida, pero a la vida desde nuevamente lo que tú eres, desde tu autenticidad. ¿Qué es encontrar mi naturaleza? Es ir hacia lo que es mío, hacia lo que yo vine a expandirme en esta tierra para poder disfrutar. Si uno no es uno mismo, ¿cómo vas a poder, a donde sea que vayas y lo que sea que hagas, a sentirte bien con la vida? Cuando uno no está consigo mismo, puedes estar en cualquier lugar maravilloso, pero siempre te vas a estar preguntando, pero esto todavía del todo no me convence, pero esto todavía no me termina de hacer feliz. Es porque no estás todavía en esa esencia desnuda contigo. Entonces, empezamos por las afirmaciones, se las va a repitiendo para amplificar el entendimiento a eso nuevo que queremos llegar. Luego trabajamos las tareas. Las tareas en casa ya, es una constancia de ejercicios que eso te va a permitir entender qué es lo nuevo que tú quieres hacer para ya no repetir las cosas pasadas que no te llevan a ningún sitio. Lo pasado o te lleva a lo mismo o no te lleva a ningún lugar. No hay a dónde más. Entonces las tareas y la constancia, porque a veces queremos todo muy rápido y no funciona así, nos hace a nosotros ir ya. más allá. Y la voz de la intuición es justamente, porque además hay algo que aprendí de un gran maestro que se llama Luis Alcázar, si es que en algún momento me está viendo, le mando un gran saludo, es para poder tú transformar tu vida, a veces es mejor trabajar con el universo desde la pregunta que desde la respuesta. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos respondemos, pero desde lo conocido, desde lo que ya sabemos. Y como dije antes, eso conocido es el pasado que ya no te está llevando a nada nuevo. Pero si tú te preguntas, ¿y si, y por qué? Entonces le estás dando a la vida posibilidades. ¿Y si yo no vine a vivir solamente lo que estoy viviendo ahora? ¿Y si pudiera llegar a algo más? Entonces, cuando dice estas preguntas, la conexión con la intuición, ¿qué dice la voz de mi intuición? Es, ¿qué me está preguntando mi corazón? ¿Qué debe cambiar? ¿Qué podría ser diferente? Recordemos que la voz de la intuición es esa voz de nuestro viejo ancianito, ese viejo sabio que llevamos todos, que ya se las sabe todas, que ya tiene las respuestas y que es esa naturaleza misma a la que debemos prestar atención y a la que casi nunca le escuchamos. A veces uno ya sabe la respuesta, uno ya sabe que no debe estar en ese lugar, uno ya sabe que no debe dar ese paso, uno ya sabe cuándo tomar un riesgo hacia algo nuevo. Pero a veces esa voz se queda tan bajita, tan a un volumen muy pequeño, que preferimos continuar con la voz mental de las cosas antiguas y rutinarias que hacia eso nuevo. Entonces el amor que le da un clic de hagamos una rebelión en nuestra vida, pero no para estar en contra del mundo, sino para crear una nueva manifestación en nuestra vida. Muchas gracias. Mira, es lindo comentar porque todo lo que está incluido en tu libro te lo estoy expresando para que la gente conozca cómo la autora llegó a esto, cómo la autora ha ido, pues desde la fase inicial, cuando estabas con tus terapias, luego escoger el lugar, la magia, como tú hablas, la sincronicidad de todo lo que tú vas trabajando en el día a día y también ahora la intuición. Eso me gusta mucho para que la gente que nos escuche, la gente que vea por qué la construcción de este libro de 62 mensajes. La parte numerológica también lo incluyes acá porque hablas, ¿no? Cómo es cuando tú sacas un mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje, incluso haces la sumatoria de horarios.
de las horas en que tú te sientas a trabajar en ti. Entonces veo que eso conecta mucho con la sincronicidad universal. Por eso te decía, cuando yo ya le analizaba un poco más a tu libro, ese 8 que tú le tienes es una expansión realmente, es a todo lo que es universo. Y la relación incluso que yo le veía acá con el pingüino y con toda la fauna que lo viste en Ushuaia y por eso lo escogiste, es justamente que todo el amor que vaya hacia allá y la expansión que nosotros tengamos, justamente no solamente va al ser humano, sino también a quienes viven con nosotros y conviven en este planeta, que son seres humanos, plantas y todo lo que nos rodea, porque además considero yo que eso es hecho con amor. Como te decía, no es el amor solo de pareja, sino el amor a todo, a las cosas que tú tienes, a las cosas que haces, a incluso las mascotas que todos tenemos, porque a todos nos gustan las mascotas. Es raro que a alguien ya no le guste mascotas. Y es cómo estás viendo esa naturaleza y te vas empujando. Entonces, estas experiencias increíbles, me ha gustado escucharte para que también la gente sepa por qué la construcción de un libro guía del amor, por qué vas a cada mensaje y lo que tú decías, cada persona tiene que hacer un trabajo constante. La constancia te lleva a resolver lo que uno en la normalidad no lo resuelve. Pero y ahora nos explicas cómo han cambiado la vida muchos de las personas que han trabajado contigo y están trabajando en este libro, cómo van cambiando sus vidas, cómo te han agradecido porque consiguieron una pareja, porque realmente sus estudios y creyendo cosas imposibles, pero cuando te dedicas a trabajar, vuelve a ese lado de también la intuición propia, lo que tú viniste a hacer solo, no solamente con la familia, sino en esos espacios increíbles. Entonces, igualmente, desde tu experiencia, ¿cómo estás haciendo con el equipo de trabajo que tú nombraste ya en su momento? Que estás con un equipo de trabajo que te ayuda en este proceso también para trabajar el libro Guía del Amor. ¿Cómo eh, haces con ese equipo para que te ayude? Antes de empezar, quería enseñarte justamente un mensaje que es el 20, que es el de mascotas. Oh, mira, Está, voy a abrir a mi libro también en ese mensaje y es- mira qué bonito haberlo conversado. Oh, las mascotas. está En incluido el a la 20. parte animal, a la naturaleza, porque como decía, Hermoso. es todo. Aquí, aquí está. Este libro no Hermoso. está, así es, este libro no está diseñado para que te dé conceptos sobre amor. Ah, ok. Quiere que vivas el amor en todo, que seas feliz, que seas pleno, que disfrutes la vida y que disfrutes quién eres tú. Pero para poder llegar a ser ese quien soy, hay que derrumbar muchas cosas. Y el libro guía, por eso se llama Guía del Amor. Te Bien. estoy llevando hacia la plenitud de quién eres tú. Pero eh, el lector y también para los pacientes que realizan los ejercicios del libro, la magia está en ser constantes, en poder hacer los ejercicios con la periodicidad que se requiere. Si tú trabajas todos los días en ti, algo maravilloso va a llegar, por pequeño que sea. Y ese va a ser la primera pauta para que continúes y descubras mucho más de ti. Entonces, Ujú. dentro de este proceso, lo decidí ya no solamente hacerlo, primero comenzó como un método que solo lo hacía, lo trabajaba con mis pacientes, no lo compartí en ese tiempo con nadie más. Luego, con el paso de los años, se formó el gran equipo que tengo ahora del Centro Holístico Hilal Shams, que es un centro que, si bien es cierto, tiene sus instalaciones en la ciudad de Quito, Ecuador, pero nosotros trabajamos a nivel mundial con pacientes de todo el planeta. Así que decidí con dos integrantes de mi equipo, grandes terapeutas. Una de ellas es Laura Kawa, quien es una canalizadora fantástica, es una canalizadora que ayuda mucho a ver más allá de las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida, lo que nos está pasando y que a veces se nos hace difícil identificarlo. Y Jocelyn Chiles, ella en cambio es una terapeuta energética que ayuda a
que el cuerpo pueda abrirse a las cosas nuevas que nuestra vida nos está pidiendo. Así que hace más de un año comenzamos la formación con ellas. Decidí compartir este conocimiento del libro con ellas y ya desde hace algunos meses, ahora nuestro centro ha incluido dentro de sus terapias el método guía del amor, que viene y se deriva justamente del libro y que lo que hace es trabajar ya un proceso. Entonces, estás tú en compañía del libro, pero también de un terapeuta que sabe por qué cada información salió para ti, por qué ese mensaje llegó a tu vida. El libro guía no está tampoco diseñado con mensajes predictivos. Es decir, ¿qué me va a pasar en el futuro? Si me está yendo mal en la parte de relación de pareja, ¿qué me dice el libro Guía del Amor hoy? No, porque el futuro no existe, porque el destino como tal no está marcado. Tú lo construyes en cada presente que vas caminando. Entonces, ¿qué voy a elegir en este momento en mi presente? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo lo voy en este momento a hacer para que mi futuro sea distinto? Entonces ahora estamos nosotros trabajando desde el centro, ya con muchos más pacientes, viendo cómo los pacientes que más persistencia hacen en lo que la guía contiene, cómo la vida poco a poco le va dando un paso nuevo, algo nuevo, un paso nuevo al cambio, un paso nuevo, algo que no pensé que nunca me iba a llegar en mi vida. Y no son milagros, son aspectos automáticos que van a llegar a ti si decides cambiar, si decides dar un paso a algo diferente. Entonces, la sugerencia aquí, y con esto voy a terminar esta parte, hay un pequeño eslogan que suelo utilizar en mi libro, de que es un pequeño terapeuta en casa. Y sí, con esto no quiere decir ¿Ya? que el libro va a suplantar el trabajo de terapia que se necesita, pero cada mensaje te hace trabajar en ti, te hace descubrirte, te hace que te analices más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? Cada aspecto de mi vida está enlazado a mi naturaleza, al amor que yo soy, o no tiene mucho que ver con eso. Entonces, desde Ujú. allí se creó esta innovación en donde el libro ya no es solo para que lo puedas trabajar, Es un sino método, también una guía como un método. un método. Sí, y porque dentro de todos los mensajes tú nombras, porque ahí hablas mucho de la conexión con el corazón, luego la tarea del alma, y todo eso es lo que le siento tú vas haciéndole justamente para que eso conecte. Entonces, desde mi corazón, puede ser que lo que yo elija no sea lo mismo que elija Catherine, no es lo que elija Laura, me decías, Laura y Jocelyn, sino lo que realmente yo también he vivido, porque traigo una familia detrás, traigo mis propias experiencias y a esas las tengo que poner al frente, como quien dice, las voy a poner sobre la mesa y las voy a ir trabajando desde la conexión que hago con mi corazón y la tarea del alma que me viene a dar. Esa será mi guía para tal vez hacer una transformación. ¿Tú crees que sea una transformación que me gire los 360 grados? Que puede ser que, voy a ponerte un ejemplo así un poco más crítico, que si yo lo trabajo muy fuerte, quiera no ser parte de esa familia con la que yo vine, porque ahí recibí, digamos, hubieron maltratos, violaciones, situaciones demasiado críticas. ¿Eso crees tú que se pueda soltar definitivamente o cómo lo trabajas desde lo que es el método ya guía del amor que tú me explicas ahora? Hay algo que en las reuniones con mi equipo hemos conversado de los avances que vemos con las personas que están trabajando. Y es que tú lo ves así a simple vista, es un libro inofensivo De colores bonitos además. y del amor Sí. y todo eso, pero cuando de verdad lo tomas en serio, tu vida puede tener cambios trascendentales. Y cuando mencionas el tema de la familia, quién sabe, no necesariamente solo el distanciamiento la solución, sino que ves en tu mundo algo diferente, nuevas soluciones y comienzas nuevamente tu vida. Es algo que he mencionado. No se sana con la familia para siempre estar en resentimiento
o sentirme que no pertenezco a ellos, sino que aceptar que esta fue mi familia de origen, que esto es lo que comparto en consanguinidad o genética, pero que yo puedo romper todas las estructuras mentales que vienen de mi familia que no me hacen bien, que no tienen nada que ver con mi naturaleza. Entonces el libro puede ¿Eso no te llegar, hace desleal? no, Tal no vez en... porque nosotros Ujú. manejamos mucho, recuerda la lealtad. Entonces, sí pregunto eso porque hay mucha gente que te puede decir, pero eso me va a hacer desleal con mi familia y voy a sentir el cargo de conciencia de dejar eso. Entonces, ahí acláranos un poco cómo actúa ya el método Guía del Amor en esa parte. Lo que me comentas es un punto de vista. Entonces, Ajá. la pregunta aquí importante es, cuando tú vas a tu mundo interior y tú ya percibes que hay cosas que no pueden seguir iguales y arraigadas a la familia, ¿de dónde viene primero esa deslealtad? ¿A ti mismo o a los Mm. otros? Entonces, muchas veces la deslealtad proviene de nosotros para poder mantener la lealtad externa. Entonces el libro lo que hace es mirarte a ti. Es un concepto la deslealtad, pero cuando tú buscas tu vida, el mejoramiento de tu bienestar, el sentirte mejor, realmente no es una deslealtad que estamos trabajando, sino inclusive es permitir que los otros sean libres, que no existan ataduras inconscientes o espirituales o álmicas con la familia, sino soy libre y muchas veces cuando tú empiezas a trabajar en ti, que también hemos visto comienza un paciente, inclusive a sanar esa parte familiar y después de un tiempo la misma familia, un papá o una mamá, también empieza a trabajar terapia con nuestro equipo. Entonces, no es de deslealtad, como digo, es un punto de vista, es algo que aprendimos. Pero no hay nada más hermoso. La verdadera lealtad en la familia es que, sé que esto va a sonar muy utópico, pero es lo que se trata, de que los miembros sean felices, cada uno en su camino, cada uno en su naturaleza. Cuando hablo de camino y naturaleza no quiere decir que entonces, como voy a empezar a trabajar el amor en todas las formas de mí, me vuelvo egoísta, ya no me importa nadie, vivo mi mundo solo. No. Inclusive se refiere a que todo lo que construyes en tu propia lealtad automáticamente va a decantar en que los otros van a sentir ese amor. No les vas a tener que decir, ya trabajé en mí. No, eso se siente en el aire y van a haber personas de ese núcleo que van a estar en mejores relaciones contigo u otras que tal vez sí tengan que distanciarse, pero que también se distancien por amor, por ¿Eso también lo vas a bienestar. aterrizar en pareja? Porque recuerda que la preocupación también más grande, como siempre voy a repetir como al inicio, para todo el mundo es la pareja. Entonces también te puede pasar eso de que tengas que alejarte o acercarte más a tu pareja al Por trabajarlo. supuesto, hay que aceptarlo y esto también nos puede suceder. Y cuando empezamos a tratar nuestra vida, a sanarla, a cambiar ciertos aspectos, no es tampoco un determinante y eso también a veces se lo mal objetiviza. Es que si estoy sanando, entonces quiere decir que tengo que alejarme de mi relación actual, que eso también es una creencia limitante. Es Ah, que sí, ya. quizá dentro del proceso tu relación va a mejorar y por supuesto también requieres del involucramiento del otro para eso, porque no solamente lo puedes trabajar tú y a veces no tiene que continuar en ese camino, esa relación. De hecho, el libro Guía del Amor solo tiene un mensaje referente al tema de pareja, que se denomina pareja, porque no, el libro no quiere solo llevarle a eso. ¿Por qué? Porque si tú lo compones a las diferentes cosas que están en tu vida, y tú estás bien con eso, tu prosperidad va a crecer, va a estar mejor, tus relaciones familiares y amigos van a mejorar y la de pareja también, pero las mejoras van a depender del proceso y del camino o relaciones que se alianzan, que se afianzan, que llegan a crear Ya. algo maravilloso, es decir, una relación consciente que va más allá de las estructuras sociales y más a lo espiritual, o a veces relaciones que terminan deteriorándose, o quizá un trabajo, un empleo que ya no tiene que continuar contigo para que permitas abrirte algo nuevo.
El libro guía del amor es para muchas cosas, para tu salud, para el ámbito laboral, para cómo te llevas contigo mismo, cómo ves el mundo, cómo es tu relación en tu propia intimidad cuando piensas contigo. Entonces, si te das cuenta, esto amplía a muchas cosas más allá de solo el amor filial o el amor de pareja. Me parece, claro, y lo veía, justamente te decía, porque las expectativas y las perspectivas del ser humano en la normalidad son esas. Es el temor a perder algo, el temor a soltar algo, incluso viene con el temor de la familia, los hijos. Sobre todo en una mamá, creo que es más arraigado que a veces en un mismo papá, pero y viceversa, depende de las situaciones. Pero es eso, de si hago esto y trabajo capaz, mis hijos se van, los pierdo, o mi pareja ya no va a estar, o vamos a pensar diferente. Entonces, el temor a todo esto es lo que a veces te ocasiona el quedarte un poco más estático. Entonces, es bien interesante como tú nos comentas, la pareja, sí, y es el mensaje 19 que lo estaba viendo acá, donde te dice, ¿no? Me permito abrir mis perspectivas al amor en pareja. El mundo es maravilloso cuando estoy acompañado y también cuando aprendo a estar conmigo mismo. Entonces, habla y considero que debe ser para los dos, para hombre y mujer, dependiendo de cómo están también o emparejados, como ellos hayan decidido. Entonces, me parece muy interesante este crecimiento que se debe hacer. Bien, y continuamos, Catherine, me parece importante, ya estamos casi al finalizar, pero me ha gustado muchísimo cómo tú has ampliado el por qué la creación de Guía del Amor, cuáles han sido también tus perspectivas desde la terapia, las expectativas, en la preparación de un equipo, todo eso resumido en cómo se ha ido construyendo ya un método donde se está trabajando y lo que vas viendo en cada uno de los lectores y de quienes trabajan prácticamente, porque no es un libro de lectura de lo que le veo, sino de un trabajo, que tú tienes que hacer un trabajo realmente con cada mensaje que te llega, con los números que están ahí y ser constante para que muchas cosas de ti vayan cambiando. Es como cuando nosotros tomamos la decisión de una carrera de lo que vamos a estudiar, le damos constancia y terminamos en la fase de graduación y luego pues estamos buscando un trabajo. Más o menos es como eso. Y yo lo que busco es un objetivo, casi, y todos los seres humanos somos así, quiero ser feliz. A todos nos lleva, nuestro objetivo principal es mi felicidad. Nunca le decimos cómo, cuándo, dónde. Tal vez le ves a la felicidad desde la parte financiera, tu felicidad es de la parte de pareja, tu felicidad es tu mascota, tu felicidad son tus viajes, pero vemos una perspectiva sin tanto análisis. Es como, esto quiero. Mi objetivo es, digamos, ser médico para. Entonces los propósitos se van dando también de acuerdo a cómo tú vayas trabajando en ti mismo. Por eso veía desde tu intuición, desde lo que manejas los mensajes del alma, de lo que te dice la lectura inicial y cuál es tu situación actual, el reconocer cómo estás actualmente para poder empezar a trabajar en esas situaciones. Ahora, parte y algo que te quiero preguntar es, ¿cómo has encontrado tú? Porque normalmente un paciente o alguien que llega a ti es porque ya siente que hay una crisis de algo, como cuando nosotros vamos al médico. Entonces, ¿cuál es su perspectiva o expectativa? Resuélveme, ayúdame, ¿cómo hago para esto? ¿Y cómo es la resiliencia de esa persona contigo a través de una guía? Y les recomiendas que vayan a este trabajo también, porque ya es un libro que tú lo has lanzado, está escrito, y la recomendación es esto. Y dentro de ese proceso, ¿cuánto tiempo demoras con uno de tus pacientes en trabajar para que vaya llegando a cumplir ciertos, los sueños que tenga o lo desvía de lo que cree ha sido su camino? Entonces, en eso, ¿cómo están ustedes con tu equipo trabajando y para que nuestra gente sepa cuánto tiempo te lleva en trabajar en Guía del Amor? El tiempo para ver resultados depende mucho del paciente. Y eso lo he comentado en varias ocasiones, en varias entrevistas, al menos en un 60-70% tiene que ver de cómo el paciente va tomando riendas, primero sobre lo que va recibiendo en información en cada sesión, en las sugerencias que da el terapeuta, y luego de esto del trabajo que hace en casa.
porque eso crea nuevos hábitos, porque eso crea nuevos pensamientos, nuevas acciones. No existe, y esto sí he repetido constantemente también, una fórmula mágica. No hay la lámpara de Aladino que, bueno, ya empecé esto hoy y en una semana las cosas van a cambiar. Hay procesos, depende mucho de la persona. Tenemos pacientes que tienen formas muy rápidas o su forma propia da resultados mucho más rápidos. Hay pacientes que van de forma mediana, ni muy lento ni muy rápido, y otros que van a pasos más pequeñitos, pero eso no quiere decir que esté peor o mejor ninguno de los tres. Entonces Ujú. nosotros no solemos dar, y eso también, en 5 sesiones vas a ver cómo las cosas van a cambiar, porque eso sería vender humo y eso Ok. sería trabajar desde la mentira profesional. Uno va avanzando con el proceso en cada paciente y nosotros vamos viendo cómo de esos avances en algún momento podemos soltar a nuestro paciente y dejar que vaya con todas las herramientas para ir hacia los retos de la vida. Porque la terapia no te exime de que vas a tener ciertas situaciones que resolver, los retos que mencioné, pero tú ya vas a saber cómo manejarlos. Ya no te vas a hundir en las mismas crisis como antes lo hacías y vas a poder entender que más grande que cualquier problema es tu conciencia, que más grande, como el libro guía dice, es tu amor. Entonces, esto va a depender mucho de la persona y también de cómo nos permita trabajar, porque también la interacción paciente-terapeuta tiene que ser en una entrega de feedback para que podamos permitir que las cosas vayan presentándose cada vez mejor. Y Ok. que además el libro guía, como te decía, los resultados del libro va a depender la entrega con la que tú las hagas. No es un libro de conceptualización del amor nuevamente, porque ya hay muchos donde te dicen el amor es esto. Y hasta por eso al principio inicié con un resumen desde la parte psicológica, cerebral, biológica que es. Pero ya estamos cansados de eso. El libro hace todo más simple. Solo trabájalo. Hay veces que les decimos a nuestros pacientes, no te preguntes, ¿y cómo? ¿Y qué va a pasar? Mientras tú más te preguntas eso, más estás desconfiando en el proceso de la vida para darte algo nuevo. Solo sigue, Ujú. solo avanza. Haz las cosas, haz tus tareas, haz tus meditaciones, haz tus afirmaciones y las cosas por sí solas van a empezar a venir. Muchas veces los cambios son imperceptibles y el rato menos Perfecto. pensado llegar. Me encanta porque dentro de eso tú nos has hecho recomendaciones, nos has contado la historia y también cómo podría ser el avance de cada uno, porque la verdad todos a veces estamos muy embebidos en las redes sociales, que no las juzgo, pero a veces estás con muchas cosas encima y quisieras tener todo arreglado en un día, todo absolutamente puesto. Entonces tú nos dices, no siempre avanzas, unos más rápido, otros intermedio, otros más despacio, pero también va a depender de cada uno cómo lo vaya poniendo en práctica y también cómo tu vida se esté llevando y hayas tenido pues los aprendizajes de vida familiar, de pareja, de amigos, cómo te rodea la sociedad en que estás. Los mismos países, yo los he visto con muchas diferencias culturales, va a depender muchísimo, pero tu libro está a nivel de mundo. Entonces, lo que yo me imagino es, claro, ellos lo irán revisando de acuerdo también al sistema de vida que cada uno haya tenido. Pero de verdad, la humanidad, sea en el idioma en que estés, en el país en que estés, todos somos muy parecidos. Todos tenemos las mismas complicaciones, entre comillas, los mismos problemas, procesos, familias, no familias, situaciones culturales, situaciones políticas, situaciones de climas y todo lo que el mundo lleva. Pero esa es nuestra burbuja de vida. Aquí es donde nos pusieron a vivir. Entonces aquí hay tierra, hay aire, hay mar, hay todo lo que es agua. Entonces cada proceso tiene un bien. Ahora, ¿qué nos recomiendas tú y dónde podemos adquirir tu libro? ¿Cómo nos comunicamos quienes quisiéramos adquirirlo? ¿A través de qué plataforma o números de teléfono que nos podrías, por favor, indicar para quienes, yo les puedo decir desde mi lado, una gran recomendación ha sido, las preguntas que le hice hoy a Catherine han sido también mías,
por las cosas que me han confundido. Yo estaba trabajando con mi hermana que ya vive en otro país y es muy interesante el punto de vista de ella como el punto de vista mío. En muchas cosas coincidimos y en otras somos diversas, diferentes. Y eso que vivimos en la misma familia, entonces, pero terminamos las dos trabajando de manera diferente en los mensajes, porque cada una, aunque hayamos venido del mismo vientre de mamá, de las mismas familias, no tenemos las mismas experiencias cuando crecimos. Así que ahí sí te puedo decir, de verdad, no sé, te doy la razón en algo que no eres solo, no es que haces la repetición de todos. Todos tenemos una familia, yo tengo en mi espacio 5 hermanos y de verdad somos muy diferentes, muy diferentes. Entonces, pero el amor sí nos lleva a seguir queriéndonos, aunque vivamos vidas diversas. Entonces, recomiéndanos dónde adquirimos el libro. Yo ya lo tengo, pero tú, por favor, explícanos dónde los podemos adquirir y quienes quieran acercarse a ti. En Amazon lo pueden buscar así como está, Guía del Amor. Desde allí lo pueden adquirir o a través de la plataforma de la editorial Grupo Ignio. Entonces, en cualquiera de las dos, ustedes pueden buscarlo Guía del Amor y allí adquirir este libro. Está en formato como tenemos aquí impreso o también electrónico o ebook. Como tú deseas trabajarlo, tiene muy buenos resultados. Como digo, la efectividad será de la constancia. Perfecto. Y en Hilal and Shams, que tú diriges, tal vez ahí, si es que yo estoy en Quito, ¿puedo adquirirlo o puedo hacer algún contacto? ¿O Sí, directamente es con Amazon y... directamente con las plataformas de que ellas se encargan de Ah, hacer ok. la distribución de los libros. Perfecto. Listo, Catherine, te agradezco infinitamente. Ha sido grandioso conversar contigo. Abrir todo un campo para mí nuevo y para mucha gente será así. De lo que yo me esperé no era, decirte sinceramente, como vuelvo a repetir mi inicio, era el amor de pareja. Ahora entiendo y la conversación contigo ha sido linda porque la guía del amor va en todo. Incluimos a las mascotas, incluimos todo lo que hacemos todos los días. Y decirte que de verdad gracias por este momento de conversación, más que de entrevista, realmente escucharte desde tu sabiduría, desde todo lo que tú has ido preparando tu ser, tu espíritu, tu alma, tu intuición, tu corazón, cómo va viniendo en eso. Entonces, sé que vendrás con nuevas cosas y en algún momento nos volvemos a reunir. También sí recomiendo las terapias que ustedes hacen, lindas, porque tu equipo lo maneja muy bien y todo tiene justamente una sincronicidad, como tú decías. Nada es coincidencia. Creo que el equipo que ha llegado a ti también lo maneja muy bien. Esa guía ha sido un milagro para muchas personas. Agradezco muchísimo tu presencia, gracias por estar y nos despedimos hasta una próxima oportunidad en Y si le damos la vuelta al mundo. Muchas gracias, Sandra. Encantada de haber estado aquí y un abrazo a todos. Un abrazo.